Hermanos, es un privilegio, es una gran bendición poder compartir con ustedes este tiempo a donde vamos a continuar nuestro estudio y esta serie que ya es ahora la doceava parte de esta serie que se ha titulado Victoria, Armas y Estrategia. En el entendido que tú y yo, como hijos de Dios, estamos en una guerra constante. Leíamos en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que tenemos una lucha constante también con nuestra propia carne, esos apetitos malsanos que nos invitan, que nos quieren seducir para caer en pecado y hacer cosas que ofenden al Señor. Y también un acoso constante de las cosas que ofrece el mundo. Esto es el mundo que nos rodea sin Cristo, a donde vemos cada vez que a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo, y estamos siendo bombardeados constantemente de este tipo de cosas. Entonces sí que estamos en guerra, pero ya hemos visto que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y también dice la palabra de Dios que tú y yo, en nuestra calidad de hijo de Dios, necesitamos estar caminando de victoria en Cristo Jesús, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, entre otras cosas que hemos visto en esta serie de estudios, sobre todo los últimos mensajes, desde el capítulo 10, el 11 de la semana pasada, este que ya es el 12, pues estábamos mencionando cómo echar fuera demonios, literal, estas huestes espirituales de maldad que sí quieren que perezcamos, que sí quieren restar nuestra paz, que se quieren meter en nuestros hogares, que quieren inundarnos de depresión, de desánimo, de tristeza, nos quieren desalentar para ya no seguir viviendo la vida cristiana, quieren que haya pleitos constantes en medio de los hogares cristianos, división en las iglesias, división en el cuerpo de Jesucristo. Entonces sí es cierto que atacan, sí es cierto que si un cristiano se descuida, y ya vimos ejemplos, Antiguo Nuevo Testamento, el rey Saúl, Nuevo Testamento, Pedro, las aflicciones que pasó el apóstol Pablo por este ángelos de Satanás, por este mensajero de Satanás que le fue enviado para que lo estuviera abofeteando. Entonces, un cristiano sí que puede ser afligido por demonios. Bueno, ya vimos cómo echarlos fuera con la palabra, sometimiento a Dios, definitivamente a través de la alabanza, estar glorificando el nombre del Señor, pero es bien importante que se corten, como ya empezamos a enseñar en un mensaje anterior, derechos legales. ¿A qué me refiero con esto? Que tú puedes decir en el nombre de Jesucristo, espíritu de qué es lo que te está afligiendo, de depresión, de ira, de tristeza desmedida o de ansiedad, te vas fuera de mi vida y fuera de mi familia, y tú puedes estar reprendiéndolo y puedes estar ordenándoles en el nombre de Jesús, pero no se van a ir si hay pecado en tu vida. No se van a ir si hay pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando por causa de tu mal carácter gritoneas en casa, das una palmada y contestas toscamente a la esposa o a los hijos, pues porque soy tu esposo y se acabó y soy la cabeza del hogar, o porque soy tu padre y se acabó y me tienes que hacer caso. Oye, no es así como dice la Biblia que los varones nos tenemos que portar. Dice, portaos varonilmente, no machamente. Y tú y yo, en nuestra calidad de varones, estamos para proteger al esposo, estamos para servir a los hijos, sí, para criarlos en disciplina y amonestación del Señor, como enseña la palabra de Dios, pero no de manera tosca y violenta. Eso es pecado. Dice que tratemos a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, y dice, ¿para qué?
para que nuestras oraciones no tengan estorbo. De tal manera que cuando hacemos uso de violencia de cualquier tipo, verbal, emocional, física, bueno, hay hasta económica cuando no quieres dar para el gasto y para las necesidades de los hijos. Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Entonces tú puedes estar reprendiendo demonios de ansiedad y demonios de ira y de contienda y de pleito y de disolución, pero nunca se van a ir. ¿Por qué? Porque tú le diste permiso de entrar en tu casa, de entrar en tu vida, en el momento que diste esos manotazos y esos gritos y que usaste de algún tipo de violencia en casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, arrepentirse. Cuando hablamos de cortar derechos legales es, ya no tienes permiso legalmente de estar aquí, porque legítimamente yo ya me arrepentí delante de los ojos de Dios de que sí perdí el control, de que sí dije cosas que no debía, de que sí di un manotazo y totalmente fuera de lugar. Entonces el Señor restaura y el Señor perdona. Ya le supliqué, ¿verdad? A mi esposa que me perdonara, ya le supliqué a mi hijo que me perdonara. No es que se queden sin una buena exhortación los muchachos, pero no de esa manera, a donde hice uso de ira y de violencia. Y bueno, ya lo confesé como un pecado. Ya el Señor me perdonó. Espero que la esposa, los hijos o con quien haya tenido el altercado también me pueda perdonar. Entonces ya no hay permiso de que ese demonio de ira, de pleito, de contienda esté en tu casa. Y una vez arrepentido, se le corta el derecho legal de estar ahí y ahora sí, en el nombre de Jesús te vas fuera y se va a ir fuera. ¿Por qué? Porque se someten al nombre que es sobre todo nombre. Y con la palabra, dice la Biblia, el Señor Jesucristo echó fuera a los demonios. Esa es una manera. Y yo decía de pecados que se esconden a la simple vista de los cristianos en el mensaje anterior, como es la soberbia espiritual y como es la amargura en medio de los corazones de nosotros como hijos de Dios. Lo cual, pues hay que pedirle perdón al Señor para que no haya ningún pretexto, para que no tenga ningún pretexto el enemigo para afligirnos. ¿Por qué? Porque ya me arrepentí, porque quiero caminar bien y correctamente delante de Dios. Pero la estrategia, las armas, también las usa el diablo en nuestra contra, como cuando tentó a Jesús, lo tentó usando incluso la Biblia, lo que está escrito, la palabra de Dios. Claro, imposible tentar a nuestro Señor Jesucristo porque él no conoció pecado. Pero, sin embargo, el enemigo lo trata de hacer. En otras palabras, es astuto, por eso dice, como león rugiente, se esconde, se agazapa para ser presa de nosotros. Y para eso estamos estudiando la Biblia y para eso estamos viendo estos mensajes, para que no tenga victoria sobre nosotros, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues dice la palabra de Dios, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, de una manera velada, de una forma u otra, quiere que nosotros, como hijos de Dios, ofendamos a Dios, hagamos cosas que ofenden al Señor para poderse introducir en nuestras casas. Y hoy vamos a ver cómo se ha colado el enemigo. Muchas veces a la casa de los cristianos, a los hogares de los hijos de las hijas de Dios, a través de cosas, a través de objetos que resultan ser abominables delante de los ojos de Dios. Me estoy refiriendo no ahora a una actitud pecaminosa, me estoy refiriendo a una cosa, a un objeto que puedes ver, que puedes tocar, que ofenden al Señor. Oye, ¿a poco puede haber alguna cosa, algún objeto que yo meta en mi casa que ofenda al Señor? La respuesta es sí. Y lo vamos a ver
en la palabra de Dios, usando la Biblia, porque necesitamos ser bien equilibrados en todo. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios y ver qué sí y qué no delante de los ojos de Dios ofende al Señor. Y este tema de los objetos malditos, porque así lo dice la palabra de Dios, hay objetos, hay cosas malditas que acarrean maldición, que puedes meter como cristiano a tu casa, y ahí está un derecho legal y una puerta abierta para ser afligido por demonios. Y a veces los pequeñitos en casa no pueden dormir y tú ya oraste por ellos y le pusiste las manos encima, te pusiste en orden delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, papá y mamá. Y sin embargo, los pequeñitos que son tan susceptibles a las cuestiones del mundo espiritual, no pueden dormir. O tú tienes pesadillas, incluso como adulto, o todavía ansiedad, insomnio en las noches y dices, ¿por qué si ya me arrepentí de todo? Bueno, es muy probable que tengas algún objeto maldito en tu casa y de ahí se está pescando legalmente el enemigo para afligirte, porque dice, pues tú me estás dando permiso de entrar, y uno se puede cuestionar, ¿y en qué te estoy dando permiso de entrar? En este tipo de objetos que a mí me pertenecen, que están envueltos en cosas que tienen que ver con la esotería, con la idolatría, con el pecado, y los vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, repito, para ser bien equilibrados al respecto, porque hay muchos objetos, cuadros, pinturas, esculturas, retratos que no son una maldición, y me ha tocado más de una vez, e incluso yo mismo he exagerado, ¿verdad? Sacando estas cosas de casa. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que sí y que no resulta ser un objeto abominable. Vean lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7. Voy a leer el versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación. O sea, está hablando de esculturas que pueden ser de plata, que pueden ser de oro, que no las vas a codiciar para ti, porque son abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás, fíjense aquí, versículo 26 de Deuteronomio 7, y no traerás cosa abominable, hay cosa tangible, objeto abominable a tu casa, para que no seas anatema. Anatema quiere decir maldito, o destinado a la destrucción, o destinado a la condenación. Cada vez que nosotros leemos esta palabra, Antiguo, Nuevo Testamento, en la Biblia, anatema, su traducción es maldito, quiere decir maldito. No traerás cosa maldita, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es maldita. No traerás anatema, del todo la aborrecerás, porque es anatema, porque es maldita. Entonces sí que hay objetos malditos. Aquí ya nos empezamos a encontrar alguna semblanza de qué serían esos objetos. Esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, y dice, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces. Y el tropiezo no es solamente la codicia, es tener estas cosas en la casa, porque es abominación a Jehová tu Dios. Vamos ahora al decálogo, a los 10 mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, en Éxodo 20 y también en Deuteronomio en el capítulo 5. En Éxodo 20 podemos leer lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando un papá, cuando una mamá permite que entren cosas malditas a la casa, objetos abominables, anatemas a los hogares, esto tiene una influencia sobre los hijos y vamos a ver más ejemplos de esto a la luz de la palabra de Dios. Entonces, para poder entender qué objetos sí son abominables o malditos o atraen a los demonios o le dan permiso a estas huestes espirituales de maldad de inundar nuestros hogares, para su fácil comprensión lo vamos a dividir en tres partes. Tres familias de objetos que Dios abomina, tres familias de cosas tangibles que Dios abomina, que no conviene, que no es correcto, porque ofenden a Dios si las tenemos en nuestros hogares. Y la primera es esta familia que tiene que ver con la idolatría, que tiene que ver con objetos a los cuales se les rinde culto, que tiene que ver con objetos de la figura que quieras. Aquí no importa la figura. No tendrás dioses ajenos. Un dios ajeno es cualquier persona o representación, incluso actitudes, sí, como la avaricia, que es idolatría, dice la palabra de Dios, pero aquí vamos a hablar de cosas, de objetos, de figuras, de ídolos tal cual abominables. Un ídolo es todo lo que quiere usurpar el lugar que solamente le corresponde al Señor. Y bueno, todo el Antiguo Testamento ves Dios reconviniendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque se postraron, porque adoraron a dioses que no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto para introducirlos a la tierra prometida. Y Dios aborrece este tipo de cosas. Entonces, todo lo que tenga que ver con ídolos que se hayan adorado en alguna parte del planeta, en alguna etapa de la historia, no conviene que los cristianos los tengamos ahí. Y más adelante vamos a ver por qué. Porque literal están inspirados por demonios. ¿Para qué? Para desviar a la humanidad o a la cultura o a cierto tipo de personas en alguna etapa de la historia, para que no adoraran al Dios verdadero y que adoraran estas imágenes o estos ídolos o estos dioses ajenos, como lo menciona la palabra de Dios en la escritura, que no sean nuestro Señor y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra. Y por eso dicen, oye, es que con la misma madera te haces un tótem, con la misma madera te labras ahí algo para adorarlo, y parte de ese tronco que cortaste, imagínate en la insensatez, lo usas para la leña, lo usas para cocinar, y con lo otro que te sobró te haces un idolito y lo estás honrando como si esa cosa tuviera algún tipo de poder. Claro que Dios se enfada por eso. Claro que es abominación para el Señor que lo compares con una escultura del material que sea. Ya vimos que pueden ser de plata o de oro o de cerámica o de yeso o de madera, de lo que sea. Pero hay cosas que ofenden a Dios. Y la primer familia de cosas o de grupo de cosas, por decirlo así, para que tú y yo lo entendamos fácilmente, que ofende a Dios es todo lo que tiene que ver con la idolatría, con el culto a dioses que no son nuestro Señor. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, o sea, de aves a estrellas, lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, todo lo que está de las nubes para abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando muchas veces hablamos de esto, nos dicen, es que no exageres. Yo sí tengo ahí ídolos de la cultura prehispánica o tengo ahí algunas representaciones de ídolos egipcios y tengo yo ahí algunas representaciones de dioses de la mitología griega o cosas por el estilo. ¿A poco esas cosas ofenden a Dios? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y si tú tienes alguna duda, yo estoy seguro que en oración, Dios, porque el Espíritu Santo mora en ti, si eres un hijo o una hija de Dios, si eres un cristiano, él te va a decir, así es que no te aflijas, no pierdas tu paz con estos mensajes. Llévalo en oración. Y me han dicho los cristianos, oye, no exageres, yo no me voy a hincar ante ese ídolo, ni le voy a rezar, ni le voy a rendir culto, ni voy a prender incienso, ni voy a estar bailando alrededor de él, haciendo cosas. Claro que no lo voy a hacer. Y le digo, eres cristiana, y me dicen, claro que soy cristiana, por eso te estoy diciendo que no lo voy a hacer. ¿No los vas a adorar? No, no los voy a adorar. Y yo les digo, pues nada más eso me faltaba. Porque si sí los adoras, entonces no eres cristiano. Adoras a otra cosa, crees en mil cosas, pero oye, decía el Señor a Israel, tu Dios es uno y a Él solo vas a adorar. Nosotros entendemos que Dios, siendo uno, es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, son tres en lugar de uno, no es que es el mismo, porque Dios es Espíritu, Dios es Santo, luego entonces Dios es Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, el que me vio a mí ya vio al Padre. ¿Por qué? Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, claro que los cristianos, aunque creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es uno y es el mismo, representado de tres formas diferentes a nosotros, pero sí somos monoteístas, esto es, creemos en un solo Dios. La mayoría de las culturas que hacen monos o figuras para adorarles, ídolos, son politeístas, no tienen uno, tienen un montón de ídolos, y el Dios para esto, y el Dios para la guerra, y el Dios para las cosechas, y el Dios para el amor, y el Dios para la prosperidad, y el Dios para cuánta cosa. Dice, se menciona así, que ellos tienen, o lo podemos ver históricamente, lo dice así también la historia, cuando estudias un poquito de la mitología griega, cuando estudias un poquito de los dioses egipcios o de cualquier familia de dioses que no son el Dios verdadero, en las culturas que nos rodean. Entonces, claro que no las podemos adorar, y entonces ahí nos detenemos en el primer mandamiento, ¿no? Que es amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente y todo esto. Pero el primer mandamiento no solamente es no adorar dioses ajenos o ídolos abominables, se divide en tres. Dice el versículo 3 de Éxodo 20, y también lo podemos encontrar en Deuteronomio, en el Decálogo, así aparece, los 10 mandamientos, aparece subtitulado casi en todas las Biblias. Y es un 3 en 1 mandamiento, porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uno, no vas a tener a dioses ajenos, o sea, no vas a tener esas figuras que ofenden al Señor. No te los vas a fabricar, no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, y no te vas a inclinar a ellas, ni las vas a honrar. De una vez les digo, honrar y venerar es sinónimo de adorar, cuando estamos refiriéndonos a ídolos abominables. Tú puedes ser muy respetuoso de una persona, puedes ser muy respetuoso de tus padres, puedes honrar a tus padres, claro, eso no quiere decir que los estés adorando, pero cuando habla la Biblia de no honrarás a dioses ajenos, está diciendo, no les vas a dar el crédito como si fueran el Dios verdadero. No los vas a adorar, no los vas a venerar, no les vas a rendir culto. Entonces, cuando tú tienes un ídolo adentro de tu casa, eso es un objeto maldito. Es un objeto que Dios aborrece. ¿Por qué Dios lo aborrece? Porque significa que alguien en alguna temporada de la historia fue extraviado de la sincera fidelidad a Cristo adorando eso. Muchas veces es por ignorancia, muchas veces es por tradición. En la mayoría de nuestros casos, cuando permitimos la entrada de estos dioses que no son dioses en nuestra casa, pues es porque tienen un matiz de cultura, o de arte muchas veces, pero ahí los tenemos y hay que entender que a Dios lo ofende. Entonces, la primer familia de cosas que a Dios le ofende, de objetos tangibles que se ven, que se tocan, que les haces así, toc, 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 y suenan, no actitudes pecaminosas, no algo del corazón, que Dios aborrece, son lo que tiene que ver con la idolatría. Objetos, muñecos, esculturas, representaciones, no puedo decir en todos los casos humanas, porque algunos tienen cabeza de elefante y cuerpo humano, otros como la sirenita de Rigo Tobar tienen cuerpo de humano y cola de pescado, otros tienen cabeza de toro y cuerpo humano y cosas por el estilo. Todas estas cosas que quieren torcer el diseño precioso de Dios, que Dios hizo a los animalitos, al toro, toro, a los peces, peces, al hombre, hombre, a las mujeres, mujeres. No nos hizo con cola de pescado. ¿Por qué? Porque esas cosas ofenden al Señor. Y cuando las llevas a tu casa, estás llevando una cosa maldita a tu casa. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Del todo la abominarás y del todo la aborrecerás. ¿Por qué? Porque es anatema, porque está ofendiendo al Señor. Y bueno, yo invito a todos los que están escuchando este mensaje que lo lleves en oración. No pierdas tu paz. Dios conoce nuestros corazones, pero yo sí veo bien claro en la palabra de Dios estas tres cosas. Claro que no las vas a adorar. Por supuesto que no las vas a adorar. Otra cosa, no las vas a fabricar. Y otra cosa, ni siquiera las vas a tener, dice la palabra de Dios. No los vas a tener, no los vas a hacer y, claro, desde luego, no los vas a adorar. La mayoría de nosotros nos estacionamos en lo primero, bueno, en lo que aparece en el versículo 5 de Éxodo 20, que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las vas a adorar. Ahí es que nos quedamos, pero no, la Biblia es clara cuando dice, no los tengas en tu casa, no poseas este tipo de cosas y pues si eres artesano y todo, fabrica otro tipo de artesanías que no tenga que ver con deidades paganas, que no tengan que ver con la idolatría. Y bueno, hay artesanos y si ya te consideras artesano y artesano cristiano, quiere decir que el Señor te ha dado la creatividad, la habilidad para confeccionar, para hacer cosas con tus manos. Nada más asegúrate que lo que fabriques no ofenda
al Señor. Y esto se lleva sencillamente en oración, para entender que hay cosas que no conviene que tengamos en la casa. ¿Por qué? Porque sí son definitivamente cosas malditas. Y bueno, lo confirma desde luego el Nuevo Testamento. Vean lo que dice al respecto de esto de los ídolos o de lo que representa un dios pagano. Dice Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 14. Voy a leer del 14 en adelante. Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, Pablo le está hablando a personas como tú y como yo. Pablo le está hablando a cristianos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Oye, ¿cómo un cristiano puede ser idólatra? Bueno, si un cristiano es avaro y ama el dinero, pues su Dios es el dinero, es un avaro, y el mismo Jesús dice, es un pecado de idolatría. Hay cristianos que pueden idolatrar a sus hijos, su coche, su negocio, su casa, que le dan el lugar que solamente le pertenece a Dios. Entonces, la Biblia es clara a los cristianos decirnos, huye de la idolatría. ¿De qué tipo de idolatría? De cualquier tipo de idolatría que quiera poner algo en el lugar que solo le corresponde a Dios. En 1 de Juan 5:21 también la instrucción para cristianos, guárdate de los ídolos. Y muchos cristianos recién nos convertimos al Señor, decimos, oye, yo ya no adoro ídolos, yo ya no voy a tal grande peregrinación con nopales en la espalda, ni estoy en aquella grande procesión a donde hay muchísimas y muchísimas velas y cosas por el estilo. Yo ya no hago eso. Bueno, no haces eso, pero puedes hacer muchas otras cosas como hijo de Dios que le están dando un lugar que solamente a Dios le pertenece, alguna manera, alguna forma de idolatría. Por eso a los cristianos se nos dice, huid de la idolatría, o sea, échate a correr de la idolatría y guárdate de los ídolos. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, dice la palabra de Dios, pues todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Se está refiriendo a los levitas que ofrecían el sacrificio de los animalitos al Señor y ellos podían comer de ese sacrificio. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué digo pues? Que el ídolo, o sea, que el objeto abominable de lo que estamos hablando es de monos, de esculturas de algún tipo, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, porque se les rinde culto, se les rinde sacrificio, se les ponen guirnaldas o a veces se sacrifican también animalitos, se hacen grandes altares y cosas por el estilo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, esto es, la gente sin Cristo. Los gentiles eran o los no judíos, y en el Nuevo Testamento no solamente los no judíos, sino los no cristianos, la gente que no conoce a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Qué digo? Que lo que los gentiles, antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, fíjate bien, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor. O sea, no puedes decir que eres cristiano, que buscas al Señor, que participas de sí, de la comunión de la Santa Cena y la copa de los demonios.
no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Por eso leemos en Éxodo que cuando Dios dice, no te hagas, no tengas y no adores, o sea, ni los tengas, ni los hagas, ni los adores a estos ídolos abominables. Y aquí nos está diciendo, pues, un por qué. Porque tienen una relación estrecha con las huestes espirituales de maldad, que dice Efesios 11, contra los cuales es nuestra guerra. Efesios 6, 11, contra los cuales es nuestra lucha, contra estas huestes espirituales de maldad. Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes en el día. Se menciona la armadura del Señor porque dice, no tenemos lucha, Efesios 6, 12, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra la serpiente antigua o Satanás como león rugiente que anda aquí buscando a quien devorar. Entonces, la Biblia es clara que todo lo que tiene que ver con estos ídolos, no que el monigote sea algo, ¿por qué? Pues por al final de cuentas lo despedazas y es un pedazo de barro, lo fundes y es un mineral, oro, plata, cobre, lo que sea. Pero dice que lo que se sacrifica, que lo que tiene que ver con esas cosas, tiene que ver directamente con los demonios y no con Dios. Y es por eso que en Éxodo leemos que Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que le aborrecen. Y aquí Pablo está diciendo, o vamos a provocar a celos al Señor. En otras palabras, a Dios no le gusta que metamos cochinadas a nuestra casa. Y esto de los ídolos abominables, de esta figura que es representativa de un Dios pagano, aunque tú no la honres, hay que entender que el mandato no es solamente a no adorarlas, faltaba más, o entonces no seríamos cristianos. Claro que no las adoramos, claro que no nos postramos ante ellas, claro que no les rendimos culto, ni oramos, ni rezamos, o como le quieras decir. Claro que no, pero es abominación a Dios, no solamente que uno la honre como cristiano, sino que uno la fabrique, o siquiera que uno, como hijo de Dios, las tenga en la casa. Hasta aquí le vamos a dejar porque esta es la primer familia o el primer grupo de objetos abominables. Hay por lo menos otros dos que ya estaremos explicando, igual que esta vez, a la luz de la palabra de Dios, para no dar lugar al diablo en nuestra casa, para cortar los derechos legales. Sí, se cortan derechos legales cuando uno se arrepiente del pecado. La cuestión ahora es que hay que entender que si Dios nos está diciendo que no tengamos estas cosas y con todo nos creemos cultos, sabios, a mí no me pasa nada, y las llevas a tu casa, estamos tentando al Señor, lo estamos provocando a celos. En otras palabras, al tener estas cosas que son malditas, estamos pecando y le estamos dando lugar a los demonios. Que pues, que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles, la gente sin Cristo, que los gentiles, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No lo quiere Pablo, ni lo quiere Dios, ni lo queremos nosotros. Es por eso que a la luz de la santa palabra de Dios, nos atrevemos a compartir con libertad estos temas para no caer en aquella cuestión de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No nos debe de faltar el conocimiento del Señor. Y claro, repito, llévalo en oración. El Señor confirmará qué cosas tienes por ahí, que yo estoy seguro que como hijo de Dios ya te lo había dicho el Señor antes.
ya te había mostrado. No lo querías creer o te resistías a creerlo, pero el Espíritu Santo ya te había dicho que hay cosas que tienes que sacar de la casa, incluso destruirlas. Pero que Dios te lo diga, no nadie más, ¿no? Yo estoy dando los elementos para que tú le preguntes a Dios que sí y que no. Y dentro de esta primera familia de objetos abominables o conjunto o grupo de objetos abominables están las figuras que representan algún Dios que no es Dios nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra. Todas estas representaciones, estas esculturas, estampas, o como sea que esta cosa esté adentro de la casa, pues a Dios no le agrada. Pero es cosa que lo confirme el Señor en tu corazón. Pregúntale al Señor que sí y que no, dentro de esta primer familia que estudiamos, que son los ídolos y lo que tiene que ver con el culto a figuras, a ídolos, a representaciones de un Dios que no es nuestro Señor. Hermanos en Jesucristo, con el favor de Dios, seguiremos todavía escudriñando la palabra de Dios, viendo estos temas que resultan ser por demás apasionantes y sobre todo que tú y yo queremos agradar al Señor. De eso se trata el asunto, de honrar a nuestro Señor. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos ustedes.